¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Les marcaba porque he estado leyendo el artículo 28 de la ley del ISR, más enfocado en las fracciones 27 y 28, y pues les llamaba para saber si ustedes conocen sobre estas fracciones y pues que me platiquen lo que saben. Eh, bueno, lo que yo sé hasta el momento es que este artículo habla sobre los no deducibles y en la fracción 27 habla primero sobre de que no existen deducibles en los intereses que deriven del monto de deudas del contribuyente que excedan el triple de su capital contable, que estos provengan de deudas contraídas por partes relacionadas a residentes en el extranjero. Estos términos se establecen en el artículo 179 de esta misma ley. Para determinar el monto de las deudas que excedan el límite señalado en el párrafo anterior, se restará del saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente que devengan intereses a su cargo. La cantidad que resulte de multiplicar por 3 el cociente que se obtenga de dividir entre 2 la suma del capital contable al inicio y al final del ejercicio. Sí, André, y pues cuando el saldo promedio anual de las deudas del contribuyente, contra ellas, en este caso con las partes relacionadas residentes en el extranjero, sea menor que el monto en exceso de las deudas a las que se refiere el párrafo que acabas de mencionar, no solo serán deducibles en su totalidad los intereses devengados por esas deudas. Cuando el saldo promedio anual de las deudas contraídas con estas partes relacionadas residentes en el extranjero sea mayor que el monto en exceso antes referido, no serán deducibles los intereses devengados por dichas deudas contraídas con las partes relacionadas pues, residentes en el extranjero, únicamente por la cantidad que resulte de multiplicar esos intereses por el factor que se obtenga de dividir el monto en exceso entre dicho saldo. Para esto que me hablan ustedes, este, existe, creo, un saldo promedio anual de todas las deudas de un contribuyente que devengan de intereses a su cargo y se determina, creo, dividiendo la suma de los saldos de esas deudas al último día de cada uno de los meses del ejercicio entre el número de meses que existe en el ejercicio y el saldo promedio anual de las deudas contraídas con partes relacionadas en el extranjero. Estos se pueden determinar de igual forma considerando los saldos que se encuentran en sus últimas deudas en los últimos días de cada mes del ejercicio. Los contribuyentes podrán optar por considerar como capital contable del ejercicio para los efectos de determinar el monto en exceso de sus deudas. La cantidad que resulte de sumar los saldos iniciales y finales, principalmente en el ejercicio en cuestión, de sus cuentas de capital de aportación, utilidad fiscal neta y utilidad fiscal neta reinvertida, disminuyendo la suma de los saldos iniciales y finales de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que no hayan sido consideradas en la determinación del resultado fiscal. Posteriormente, en conclusión, y dividir el resultado de esta operación entre dos. No podrá ejercerse la opción a que se refiere este párrafo cuando el resultado de la operación antes mencionada sea superior al 20% del capital contable del ejercicio de que se trate, excepto que durante el ejercicio de facultades de comprobación, el contribuyente acredite ante las autoridades fiscales que las situaciones que provocan la diferencia entre dichas cantidades tienen una relación de negocios y demuestre que la integración de sus cuentas de capital de aportación, utilidad fiscal neta reinvertida y pérdidas fiscales pendientes de disminuir en el soporte correspondiente.
Y pues quienes elijan la opción descrita en el párrafo que acabas de mencionar, Andrei, deberán continuar aplicándola por un periodo no menor de 5 ejercicios contados a partir de aquel en que lo eligieran. Y pues los contribuyentes que no apliquen las normas de información financiera en la determinación de su capital contable deben considerar como capital contable para los efectos de esta fracción número 27 que estamos mencionando el capital integrado en la forma descrita del párrafo que acabas de mencionar, André. Además, creo que no se incluirán dentro de las deudas que deben intereses a cargo del mismo contribuyente para el cálculo del monto en exceso. De ellas, que sea, creo, un triple de su capital contable. Las contraídas por los integrantes del sistema financiero en la realización de operaciones propias de su objeto y que también las contraídas para la construcción, operación o mantenimiento de infraestructura productiva que estén vinculadas a áreas estratégicas para el país. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable, claramente, tratándose de sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, que para la consecución de su objeto social realicen actividades preponderantemente con sus partes relacionadas o extranjeras. Además, el límite del triple del capital contable que determina el monto excedente de las deudas al que se refiere esta fracción podría ampliarse en los casos de que los contribuyentes comprueben que la actividad que realizan requiere por sí misma de mayor apalancamiento y pues obtenga resolución al respecto de los términos que viene señalados en el artículo 34A del Código Fiscal de la Federación. Considero que con la independencia de lo previsto en estas fracciones, se estará lo dispuesto de los artículos 11 y el 179 de esta ley, creo. Fracción número 28. Los anticipos por las adquisiciones de las mercancías, materias primas, productos semideterminados y terminados o por los gastos relacionados directa o indirectamente con la producción o prestación de servicios a que se refiere el artículo 39 de esta ley. Y pues para los efectos de esta fracción número 28, pues el monto total de las adquisiciones de los gastos se deducirá en los términos de la sección tercera del título segundo de esta ley del impuesto sobre la renta, siempre que cuente con el comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo. Y pues creo que es todo lo de este artículo 28. Gracias, compañeros, por aceptar esta llamada. Les agradezco por la información y pues los dejo que continúen con lo que estaban haciendo. Muchas gracias.